La razón oculta y que incluso no quieren que sepas, por la que la naturaleza, la ecología es abundancia. Literalmente es así, pero ¿sabes lo que ocurre precisamente con todo esto? Que hay muchos intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales e incluso tecnológicos, ¿vale? Para los cuales es mucho más conveniente que pienses que ser ecologista significa vivir en carencia y en poco y en pequeño. Pero voy precisamente a desmontarte ese mito y vas a aprender algo que desgraciadamente nadie te lo va a enseñar. Y es algo sobre todo fundamental para entender que como nosotros somos seres que dependemos de la naturaleza, vas a entender y vas a descubrir tu auténtico, tu verdadero poder, tu verdadera esencia. Y que te vuelvo a decir lo mismo, nadie te va a enseñar esto porque no les conviene. Así que por esa sencillísima razón, recuerda, ¿vale? Quédate hasta el final de este vídeo. Y si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta, pero si por el contrario es que me estás viendo desde YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora ya sí que sí, de esa forma, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, ¿vale? Bienvenidos de verdad, bienvenidos realmente a todos vosotros. Mi nombre para la gente que no me conozca es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, que es justamente el que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada, y esto sobre todo una cosa que es súper fundamental, este es la verdadera esencia, el verdadero significado, mejor dicho, de que la ecología, la naturaleza, significa abundancia. Vamos a ello. ¿Cuántas veces, y lo habéis visto seguramente, o si no, incluso me lo podéis poner aquí, ¿no? Debajo en los comentarios y tal, ningún problema. ¿Cuántas veces habéis visto en la sociedad, o por ejemplo en la televisión, en la radio, en la prensa, en algunos medios digitales, por ejemplo, yo me expongo, ¿no? a través de YouTube, pero también hay medios antiguos que se han adaptado, ¿no? a las nuevas redes sociales. ¿Cuántas son las noticias, mejor dicho, por las cuales se nos ha enseñado que ser ecologista significa vivir en carencia, vivir con pocos recursos, vivir con lo justo, no consumir recursos de la naturaleza o bajar incluso tu nivel de vida, aunque tu nivel de vida ya no pueda bajarse más todavía? ¿Cuántas veces nos han enseñado eso? Mira, os voy a poner ejemplo. El caso de la electricidad. La electricidad es una forma de energía limpia, totalmente limpia, y es muy eficiente en comparación, por ejemplo, con la energía mecánica. Antes de las revoluciones industriales, la gente que, por ejemplo, araba el campo lo hacía tirando de animales, de caballos, de mulos, de bueyes, o incluso en otros casos lo hacían a mano. Eso es energía mecánica. Pero con la aparición de la electricidad en el mercado, muchos procesos se volvieron mucho más eficientes. Tales como, por ejemplo, iluminar las calles, o, por ejemplo, pues tener ordenadores con los que trabajar, o, por ejemplo, incluso tener máquinas, tener tractores que muevan la maquinaria pues, para poder arar, sembrar la tierra, poder procesarla. ¿Cuánto de todo eso ha permitido precisamente la electricidad? Sí que es cierto que al principio, estamos hablando de siglo XIX, siglo XX, ¿no? aproximadamente, se centraban única y exclusivamente en centrales de carbón, centrales de petróleo, y ya en el siglo XX, mediados aproximadamente, incluso centrales de gas natural. Y estoy totalmente de acuerdo con que esa forma de generación de energía eléctrica contaminaba, sí, pero gracias a que en los años 70 surgieron organizaciones como por ejemplo Greenpeace en su esencia, no lo que es ahora, ¿vale? Poco a poco empezaron a explotarse cada vez más tecnologías, y no solamente por ello, sino también incluso de la aparición de la propia mano de la ciencia. Vosotros sabéis que soy científico, me interesa la ciencia porque para solventar los problemas del medio ambiente, o por ejemplo hago aquí dentro en Mente Ecologista, me baso única y exclusivamente en la ciencia.
Así de sencillo. No me invento nada. No manipulo nada y tal. No. O sea, al contrario. Y gracias a eso, hoy en día tenemos muchas formas de generar electricidad. Algunas de ellas son sucias, otras son no renovables y otras son renovables y limpias. ¿Está bien? Sí que es cierto que en este concepto pues influye mucho, ¿no? El precio de la electricidad, el precio alta, el precio baja, tal. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabíais que son cada vez más las personas las que construyen, generan y utilizan energía eléctrica de forma renovable? Con la solar, por ejemplo, con la eólica, con la maremotriz, la undimotriz, la geotérmica, por ejemplo. O sea, es que hay mucho realmente, ¿no? Que podemos utilizar y que podemos explotar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que ciertos grupos, ciertas élites, les conviene que te mantengan tonto, tonto de atontado, controlado. Porque para ellos, si ellos, por ejemplo, que están en la élite y que lo controlan todo, quieren ganar dinero, por ejemplo, con el mercado, o sea, con la bolsa en electricidad, es tan fácil como que si compran poco y luego venden mucho, o sea, si compran en un valor bajo y luego venden en un valor bastante alto, ellos ganan dinero. Las personas que se dedican a la bolsa sin tener ningún poder político, pues lo tienen más complicado. Pero esas personas que, por ejemplo, tienen el control de los medios de comunicación, entonces lo tienen súper fácil. Porque es tan sencillo como poner noticias, pandemia, crisis, apagón mundial, no sé qué, tal, y problemas. Y así es como te manipulan. Entonces se nos vende la imagen de que ser ecologista es que tienes que consumir poca electricidad. Primer mito, desmontado. Segundo, vamos a por otro. Generación, por ejemplo, el uso del agua. También se dice, y esto no paro de escucharlo, sobre todo en este área, ¿no? en esta zona, ¿no? donde vivo, que ser ecologista quiere decir que no consumes agua. ¿Alguien, por favor, alguien puede explicarme qué relación científica existe entre ser ecologista y no consumir agua? Mira, yo entiendo que a nivel histórico, allá por los 60, 70 aproximadamente, hubo un movimiento que es lo que se llamaba de los hippies, y que algunos de esos hippies pues tenían fama, vamos a decir, de no ducharse, de ser un poquito, en fin, ¿no? Pues eso, ¿no? Un poquito faltos de higiene, pero ser ecologista no está reñido realmente con consumir agua. Es más, volvemos a lo mismo. En mi caso, yo por ejemplo vivo en España. El gobierno de este país pretende precisamente controlar, mantener a la población aturdida, a la población tonta, que no piense. Y que si comenzamos con los chemtrails, de los que hemos hablado, si luego la falta de nubes o la falta de lluvia, de lo que también hemos hablado, si luego la destrucción de las presas, de lo que también hemos hablado, si luego, en fin, si es que da igual. Al final, la propia agua, por ejemplo, también está en bolsa y funciona de la misma proporción en la que funciona, por ejemplo, que la electricidad. Vivimos en un planeta en el que un poco más del 70% de la composición es agua. Agua. Al menos hablamos en la superficie, ¿vale? En la superficie y hasta cierta profundidad. Y el 30% de la superficie, de la corteza, esa sería la palabra, es un poquito menos del 30%, 29, 28% y tal, es tierra. Y aún así nos siguen vendiendo la idea de que nos falta agua. Sinceramente, todo no deja de ser más que una manipulación. Entiendo, y hablamos de la electricidad y hablamos del agua, entiendo que haya ciertos recursos en la naturaleza cuya tasa de regeneración sea muchísimo más baja que la tasa de explotación. Y es que cada año el ser humano vuelve mucho más eficiente las tecnologías, la física, las matemáticas, ¿no? Y la propia ingeniería. Cada vez los vuelve más eficientes para que podamos explotar más y mejores recursos, incluso consumiendo menos. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que porque no podamos renovar un recurso, no significa o no quiere decir que no podamos utilizar otro. Es más,
¿Sabéis, por ejemplo, qué es también lo que ocurre? Hablamos del caso del petróleo, como la tercera parte, como el tercer punto, que serían los recursos. El petróleo es un recurso finito, al menos a la velocidad de generación, a la velocidad de consumo, mejor dicho, a lo que nosotros lo estamos consumiendo. Pero, ¿qué ocurre con el reciclaje del plástico? ¿Sabes que ya existen máquinas y sistemas que transforman piezas de plástico en combustible? Pero una vez más, a las grandes élites no les interesa esto, porque les conviene precisamente tenerte aturdido, tenerte atontado, manipulado, desinformado es la palabra. Una vez más, ya hemos puesto el caso del plástico, pero también podremos hablarlo con el caso de la minería, con el caso de las baterías, por ejemplo, con el caso del reciclaje del vidrio, el reciclaje de la materia orgánica. O sea, es que hay tantas cosas, literalmente, pero tantas cosas de las que podemos hablar, ¿no? Aunque a fin de cuentas todo se resume prácticamente en esto mismo. Entonces, quiero que comprendáis, la madre naturaleza, la naturaleza en sí, significa abundancia. Basta, es tan sencillo como salte a un paraje natural y mira, un paraje natural que evidentemente no haya sido manipulado por la mano del hombre. Todo es abundancia, todo. ¿Por qué seguimos prestando la atención y haciéndoles caso precisamente a esos medios de comunicación, a esos poderes fácticos que nos siguen insistiendo e insistiendo, incluso insistiendo, de que cada vez hay menos agua, cada vez hay menos electricidad, cada vez hay menos recursos en la naturaleza, cada vez hay menos? La naturaleza se recicla a sí misma. ¿Recordáis, por ejemplo, el caso que ocurrió con el volcán de hace unos años? Pues gracias a eso, un grupo de científicos han descubierto, sobre todo en las Canarias, nuevas fuentes de metales y minerales raros, los conocidos algunos de ellos como los lantánidos y los actínidos, gracias a los cuales vamos a poder fabricar más coches eléctricos. Pero eso, una vez más, volvemos a lo mismo. No te lo van a explicar. Y así, sucesivamente y con muchísimas cosas. Así que recuerda, y yo estoy harto de escucharlo todos los días, que la próxima vez que escuches a alguien decir que ser ecologista o que la ecología o que respetar a la madre naturaleza significa vivir en carencia, déjame decirte que esa persona, primero, no tiene ni idea de lo que está hablando, no sabe de lo que habla, está demostrando su analfabetismo, y lo segundo es que encima tiene valor, tiene coraje para opinar no solamente de algo, sino que incluso de algo que desconoce. ¿Quieres realmente convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista? ¿Quieres tener las bases? ¿Quieres conocer, mejor dicho, todo esto de lo que se trata, ¿no? Realmente acerca de qué es ecología y medio ambiente y lo más importante, qué granito de arena puedes hacer tú, cómo puedes ayudar, cómo puedes aportar tu parte, ¿no? Para que todos solventemos precisamente los problemas medioambientales. Bueno, pues para ello justamente te voy a dejar el enlace aquí debajo para que puedas adquirir esta saga lo antes posible. Estamos haciendo envíos de la página de Facebook, Juan Carlos-Mente Ecologista. Y sobre todo una cosa que es súper importante, ¿vale? Recuerda que una vez que lo tengas, tienes que aplicar el método científico. Es estudia, aprende y en último lugar, aplica. Aplica todos estos principios, ¿vale? No te lo pienses dos veces, y te lo digo en serio. O sea, no te lo pienses dos veces porque cada día que pasa, cada segundo, cada minuto, cada día que pasa, cada semana, mes, día, cada semana, día, mes, año, cada tiempo que pasa es tiempo donde los problemas medioambientales están yendo cada vez a peor. Cada vez a peor y a peor. Y lo que ha demostrado precisamente la propia ciencia es que en pleno siglo XXI la especie humana, por primera vez en su historia, tiene la necesidad precisamente de cuidar del entorno en el que vive si quiere sobrevivir realmente en este sitio. ¿Vale? Así que nada más, señores. Muchísimas gracias a todos vosotros. Deciros, si me estáis viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta,
Por el contrario, si es que me estáis viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activa la campanita con todas las notificaciones. Y que como siempre os digo, señores, os mando un fuerte y un enormísimo abrazo. Y nos vemos mañana aquí en Juan Carlos Mente Ecologista con contenido nuevo y diario. Así que como siempre os digo, cuidaos mucho, de verdad, cuidaos de todo corazón y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como nuestra propia mente subconsciente. Así que gracias a todos vosotros y hasta mañana. Adiós.